Encontré un cuaderno debajo de nuestra cama. Letra de Daniel. 80 páginas. La primera decía mi nombre. La segunda, mis miedos. Todos. En orden, con la fecha exacta en que yo se los había contado. Me temblaron las manos. No por el cuaderno, sino porque recordé algo que había olvidado sin querer. La primera noche que le hablé de mi miedo a quedarme sola, él se levantó a buscar agua. Tardó demasiado, y yo pensé que era distraído. Nunca fue distraído. Estaba escribiendo. La última página era diferente. Una foto recortada, una mujer que no reconocía, y debajo, en lápiz, errores a corregir. Tardé 3 días en entender que yo era el error, y otros 3 en entender que ella ya era la corrección. Hay cosas que uno no debería recordar con cariño. El primer café que me preparó Daniel, por ejemplo, o la forma en que me miraba cuando yo hablaba, como si cada palabra mía fuera algo que valía la pena guardar, como si yo fuera interesante de verdad, no solo interesante porque estaba frente a él y no había nadie más. Durante mucho tiempo, eso me pareció amor. Ahora sé que era otra cosa. Pero voy a ir por orden, porque si empiezo por el final no voy a poder contarlo bien, y necesito contarlo bien. No para que me entiendan, sino para entenderme yo. Conocí a Daniel hace 2 años y medio. No fue un encuentro casual. Fue Sofía quien nos presentó. Sofía, mi mejor amiga desde los 17. La persona que más conozco en este mundo. O eso creía yo. Era un sábado. Habíamos quedado en un bar pequeño cerca del trabajo de ella. Yo llegué tarde, como siempre, con el pelo mojado porque no me había dado tiempo de secarme bien, y con esa energía nerviosa que me entra cuando sé que alguien va a evaluarme sin que yo pueda prepararme. Daniel estaba de pie junto a la barra. No era guapo de una forma obvia. Era guapo de esa forma que tarda un poco en verse. Tranquilo, ordenado, con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, pero que tampoco parecía falsa, solo contenida. Sofía nos presentó con esa naturalidad que tiene ella para hacer que todo parezca improvisado, aunque haya estado planeándolo desde el martes. Daniel, ella es Valeria, te va a caer bien. Él me tendió la mano, yo se la estreché. Y eso fue todo. Sin chispa, sin mariposas, sin ninguna de esas cosas que te hacen creer que algo importante acaba de empezar. Lo importante nunca avisa. Las primeras semanas fueron normales, demasiado normales quizás. Hablábamos por mensajes, quedábamos a veces. Él nunca presionaba, nunca insistía demasiado, y eso, viniendo de donde yo venía, de relaciones donde el silencio era siempre una señal de alarma, me resultó extrañamente cómodo. Era fácil estar con Daniel. Eso tendría que haberme hecho pensar. Las cosas fáciles no suelen serlo de verdad. Suelen ser cosas que alguien está trabajando muy duro para que parezcan fáciles. Pero en ese momento yo no pensaba en eso. Pensaba en que por fin había encontrado a alguien que no me hacía sentir demasiado. Alguien con quien podía cenar sin vigilar cada cosa que decía. Alguien que preguntaba cómo me había ido el día y esperaba la respuesta de verdad, sin mirar el teléfono, sin desviar los ojos hacia la televisión. Daniel escuchaba, o eso parecía. Lo que más recuerdo de esos primeros meses es que siempre me hacía preguntas. No preguntas de relleno. No, ¿qué tal el trabajo? Ni, ¿has visto alguna serie buena? No, preguntas de verdad. Preguntas que te obligan a pensar antes de responder. ¿De qué tienes miedo? Me lo preguntó la tercera vez que quedamos. Estábamos caminando por el parque, era de noche, y la pregunta me pilló tan desprevenida que me reí. Le dije que de las arañas, que era lo primero que se me ocurrió. Él sonrió, y luego dijo, no, en serio, de lo que te quita el sueño. Y yo le conté. Le conté que me aterraba quedarme sola cuando fuera mayor, que me daba miedo no haber hecho nada importante con mi vida, que a veces me despertaba a las 3 de la mañana convencida de que todo lo que creía sobre mí misma era una mentira. Él escuchó sin interrumpir. Luego dijo que lo entendía. Y lo creyó. O me hizo creerlo a mí, que para el caso es lo mismo. Aquella noche llegué a casa y pensé,
Este hombre me conoce mejor que nadie después de 3 citas. Y lo dije en voz alta, sola en el baño, con la pasta de dientes en la mano y el espejo empañado. Lo dije como si fuera una cosa buena. Sofía me preguntó cómo iba lo de Daniel unas 2 semanas después de presentárnosla. Le dije que bien, que era diferente, que no sabía muy bien cómo explicarlo, pero que estaba cómoda. Ella sonrió, una sonrisa rápida, de esas que duran menos de lo que deberían. Me alegra, dijo, y cambió de tema. En ese momento no le di importancia. Sofía siempre había sido así, entusiasta con los planes y escueta con los sentimientos. No era su estilo quedarse analizando las relaciones de otras personas cuando había tanto de lo que hablar. Pero ahora, cuando lo recuerdo, noto algo en esa sonrisa que entonces no vi. No era alegría, era alivio, como si algo que llevaba tiempo esperando hubiera salido según lo previsto. Hay un detalle que durante mucho tiempo no supe qué hacer con él. Daniel olvidaba cosas. Olvidaba que yo le había contado que me gustaba el café sin azúcar. Olvidaba el nombre de mi jefa, aunque yo lo mencionara cada semana. Olvidaba que yo había dicho que los domingos me ponían triste, que tenían algo de final que no soportaba. Esas cosas las olvidaba. Pero nunca olvidó ninguno de mis miedos, ni uno. Si yo mencionaba de pasada que me ponía nerviosa hablar en público, a la semana siguiente él lo recordaba. Si yo le contaba que de pequeña me había perdido en unos grandes almacenes y que esa sensación de no encontrar a mi madre me había durado años, él lo recordaba. Si yo decía que me angustiaba no saber qué iba a pasar con mi trabajo, él lo recordaba. Yo interpreté eso como sensibilidad, como que le importaba lo que a mí me dolía más que lo que a mí me gustaba. Ahora lo interpreto de otra manera, pero en ese momento te juro que me parecía lo más bonito del mundo. Nos pusimos a vivir juntos a los 8 meses. Fue idea de los dos, o eso creí. Él lo sugirió una noche y yo dije que sí, casi antes de que terminara la frase. El piso era suyo, grande para ser de una sola persona, ordenado de una forma que al principio me pareció agradable y que con el tiempo empezó a resultarme un poco incómoda. Como si cada cosa estuviera puesta en su sitio, no por comodidad, sino por control. Los primeros meses en el piso fueron buenos. No perfectos, buenos. Yo trabajaba desde casa 3 días a la semana, y los otros 2 iba a la oficina. Daniel salía temprano y volvía a una hora razonable. Cocinábamos juntos a veces. Discutíamos poco. Teníamos esa vida de pareja tranquila que de lejos parece envidiable y de cerca tiene siempre algún ruido extraño que nadie sabe muy bien de dónde viene. El ruido, en nuestro caso, empecé a escucharlo a los 4 meses de vivir juntos. Fue el pelo lo primero. Lo encontraba en todas partes, en el cepillo, en la ducha, en la almohada, mechones enteros. Al principio no le di importancia, pensé que era el cambio de estación, que esas cosas pasan, pero siguió, y siguió. Y un día me miré en el espejo con la luz de la mañana, esa luz cruda que no perdona nada, y vi que tenía menos pelo que hacía 6 meses, notablemente menos. Fui al médico, me hizo análisis, todo normal. Me preguntó si dormía bien, si comía bien, si tenía mucho estrés. Le dije que sí a las 2 primeras y no supe qué responder a la tercera. ¿Estrés? No tenía más estrés que cualquier persona de 32 años con trabajo e hipoteca. Nada fuera de lo normal. El médico me recetó vitaminas y me dijo que descansara más. Salí de la consulta con la sensación de que me había dado una respuesta de relleno, que le había dicho lo que le decía a todo el mundo, porque era lo más fácil. Y me fui a casa. Y esa noche, Daniel me preparó una taza de té antes de dormir, como hacía casi siempre. Y yo lo bebí sentada en el sofá, viendo algo en la televisión que ahora mismo no recuerdo. Y me quedé dormida antes de que terminara. Me quedé dormida profundamente, de esa manera que no es descanso, que es ausencia. Hubo una noche, creo que fue un jueves, en que me desperté a las 4 de la mañana con una sed enorme y la sensación de que no sabía dónde estaba. Tardé varios segundos en reconocer el techo de nuestra habitación. Varios segundos en recordar mi propio nombre, casi.
Esa desorientación que te da cuando llevas demasiado tiempo durmiendo de esa forma tan oscura. Daniel dormía a mi lado, tranquilo, respirando despacio. Yo me quedé mirando el techo hasta que se fue el miedo. Por la mañana no se lo conté. Lo del sueño también había cambiado. Antes era de las que tardaban en dormirse. Siempre había sido así, desde pequeña. Mi cabeza seguía funcionando cuando el resto del mundo ya había apagado las luces. Daba vueltas, pensaba, repasaba conversaciones del día, planificaba cosas que no necesitaban planificarse, se preocupaba por cosas que todavía no habían pasado. Era agotador, pero era mío. Era la forma en que yo funcionaba. Pero en el piso de Daniel empecé a dormirme rápido. Demasiado rápido. Cerraba los ojos y ya no había nada. 8, 9 horas de un negro completo del que salía con la boca pastosa y la cabeza pesada. Como si el sueño me dejara más cansada que el día anterior. Se lo comenté a Daniel una mañana. Él dijo que quizás estaba durmiendo demasiado bien por fin. Que mi cuerpo estaba descansando de verdad después de años de insomnio. Lo dijo con esa voz tranquila suya, con esa seguridad de quien sabe más de ti que tú misma. Y yo le creí. Claro que le creí. El cuaderno lo encontré un martes. Estaba limpiando, de esas limpiezas grandes que hago cuando algo me inquieta y no sé qué hacer con esa inquietud. Moverlo todo, ordenarlo todo, como si el desorden exterior fuera lo que me pesaba por dentro. Moví la cama para pasar la mopa por debajo. Y ahí estaba. Un cuaderno de tapa dura, azul marino, del tamaño de los que se usan para tomar apuntes. Sin etiqueta, sin nada escrito en la cubierta. Encajado entre la pata de la cama y la pared, en ese ángulo donde la vista nunca llega si no te agachas específicamente a mirar. Lo cogí, lo abrí, y vi la letra de Daniel. Tardé un segundo en procesar lo que estaba leyendo. A veces el cerebro se niega, recibe la información, la registra, y aún así dice que no puede ser, que hay una explicación razonable. La primera página decía mi nombre, solo mi nombre, en el centro, como si fuera el título de algo. La segunda página tenía una lista. Miedo a quedarse sola en la vejez. Mencionado el 14 de marzo. Parque. Conversación nocturna. Miedo a no haber hecho nada importante, recurrente, aparece en momentos de inseguridad laboral. Miedo al abandono repentino. No lo dice directamente, se infiere por reacciones ante el silencio. Miedo a la oscuridad en espacios desconocidos. Lo mencionó de pasada, hablando de una noche en casa de su abuela. Seguí pasando páginas. Había entradas con fecha, con contexto, con análisis. No era un diario de sus sentimientos hacia mí, era un registro, metódico, ordenado, casi clínico, como si yo fuera un proyecto que había que documentar. Llegué a la página 12 y tuve que parar. No porque no pudiera seguir leyendo, sino porque reconocí algo, la letra. Había algo en la manera en que Daniel formaba la letra V y la letra G que yo había visto antes, muchas veces, en otro sitio. Tardé un momento en ubicarlo. Y entonces lo vi con total claridad. Las notas en la nevera. Daniel dejaba notas en la nevera desde que me mudé con él. Cosas de la compra, recordatorios, hay fruta en el cajón de abajo. Llegó el recibo del gas. Esas notas pequeñas y mundanas que forman parte del fondo de una vida compartida y que uno deja de ver porque están siempre ahí. La letra era la misma, exactamente la misma, y de repente entendí algo que en ese momento me pareció peor que encontrar el cuaderno. Daniel nunca había escondido ese cuaderno. No estaba debajo de un tablón levantado, ni dentro de una caja cerrada con llave, ni en ningún sitio al que yo no tuviera acceso. Estaba debajo de la cama, en el único sitio del piso que yo nunca miraba porque pasaba la mopa desde el lateral y nunca movía la cama entera. Él lo sabía. Él sabía exactamente cómo yo limpiaba, y lo había dejado ahí porque sabía que yo nunca lo iba a encontrar. O porque no le importaba si lo encontraba. No sé cuál de las dos opciones me da más miedo. Me senté en el suelo con el cuaderno en las manos, y estuve así no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 10 minutos.
Podría haber sido una hora. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que lloraría, pero no sentí tristeza. Sentí algo más parecido al reconocimiento, como cuando llevas días con la sensación de que algo no encaja y de repente encuentras la pieza que faltaba y todo cobra forma. Una forma horrible, sí, pero forma al fin. 2 años y medio de mi vida pasaron por mi cabeza en ese momento. Cada conversación donde le había contado algo íntimo, cada noche donde me había quedado dormida demasiado rápido, cada mañana con el pelo en la almohada y la boca pastosa y esa sensación de haber estado en algún lugar del que no tenía recuerdo. Cada taza de té. Pensé en el té, y por primera vez desde que había encontrado el cuaderno, sentí algo que no era reconocimiento, era miedo. Volví a abrir el cuaderno. Esta vez fui directamente al final. La última página era diferente a todas las demás. No había listas, no había fechas, solo una foto recortada, pegada con celo en la esquina superior, y debajo, escrito con el mismo lápiz de siempre, errores a corregir. La foto era de una mujer, joven, morena, con una sonrisa de esas que salen bien en las fotos, porque la persona no sabe que le están haciendo una foto. No la conocía, o creía que no la conocía. Cerré el cuaderno. Lo puse exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, entre la pata de la cama y la pared. Volví a poner la cama en su sitio, y seguí limpiando, porque Daniel volvía en 3 horas, y yo todavía no sabía qué iba a hacer. Pero sabía una cosa con una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche no iba a beber el té. Durante 3 días no toqué el cuaderno. No lo busqué. No pensé en él. O eso intenté. Seguí mi vida exactamente igual que antes. Me levanté a la misma hora. Desayuné lo mismo. Le respondí a Daniel con la misma voz de siempre cuando me preguntó cómo había dormido. Le dije bien. Le dije que estaba cansada pero bien. Él me miró un momento más de lo normal. Solo un momento. Luego siguió con su café y su teléfono, y yo seguí con el mío. Y los dos fingimos que éramos dos personas normales tomando el desayuno un martes por la mañana. Hay un tipo de miedo que no se parece al miedo. No te acelera el corazón ni te corta la respiración. Te vuelve muy quieta por dentro, como un lago justo antes de la tormenta, cuando el agua está tan lisa que parece que nada puede romperla. Yo estaba así, muy quieta, observando. Empecé a verlo de otra manera. No de golpe, fue gradual. Como cuando tienes un cuadro en casa durante años y un día lo mueves 1 centímetro y de repente ya no sabes cómo lo veías antes. Daniel era el mismo. Decía las mismas cosas, hacía los mismos gestos, usaba el mismo tono de voz para hablar de cosas importantes y de cosas sin importancia. Pero yo ya no escuchaba lo que decía, escuchaba cómo lo decía. Y había algo ahí, algo que antes no había notado o no había querido notar. Una pausa muy pequeña antes de responder, no de alguien que piensa, de alguien que elige, que calibra, que decide, en una fracción de segundo, cuánto dar y cuánto guardar. Una noche lo pillé mirándome mientras yo leía. No era una mirada de amor, era una mirada de evaluación. Aparté los ojos del libro y le sonreí. Él me devolvió la sonrisa. Y los dos volvimos a lo nuestro. Pero algo había cambiado en ese intercambio de 2 segundos. Yo ya lo sabía, y aunque él no podía saberlo, una parte de mí estaba convencida de que él lo sospechaba. El té lo seguí rechazando, con excusas distintas cada noche, que el estómago, que ya había bebido mucho, que tenía calor, pequeñas variaciones de la misma mentira para que no formaran un patrón. Daniel no dijo nada las primeras noches. La cuarta noche me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí. Me preparó manzanilla en vez del té habitual. La puso en la mesita de mi lado. Yo esperé a que se durmiera para tirarla por el lavabo. Y mientras vaciaba la taza, me pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo eso él, tirando algo de mí, poco a poco, sin que yo lo viera. Llamé a Sofía el miércoles, no para confrontarla. Todavía no tenía claro qué sabía ella, ni qué papel tenía en todo esto.
Solo quería verla, observarla, escuchar lo que no dijera tanto como lo que sí. Quedamos a comer en un sitio neutral, un restaurante que no era favorito de ninguna de las dos, de esos donde uno va cuando no quiere que el sitio tenga más peso que la conversación. Llegué antes. La vi entrar desde la ventana. Sofía siempre ha caminado de la misma manera, segura, con esa postura de quien sabe que la están mirando y no le importa. Pero ese día, algo no era igual. Caminaba más deprisa de lo normal. Miraba el teléfono antes de entrar. Se sentó frente a mí y me dio 2 besos y me preguntó cómo estaba. Bien, dije. ¿Y tú? Bien, dijo ella. Y las dos nos quedamos mirando la carta como si fuera lo más interesante del mundo. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. Su trabajo, el mío, una película que ninguna de las dos había visto, pero sobre la que teníamos opiniones. Todo normal. Todo exactamente en su sitio. Fue al final, cuando ya habíamos pedido el café, cuando lo intenté. Oye, dije, con el tono más casual que fui capaz de encontrar. ¿Tú y Daniel habíais quedado antes de presentármelo? Sofía levantó los ojos de la taza. Un segundo, solo un segundo, pero ese segundo lo contenía todo. ¿Cómo? Que si os conocíais ya, antes de esa noche en el bar. Ella frunció el ceño. Lo frunció demasiado. Esa expresión exagerada que pone la gente cuando quiere parecer confundida y no lo está. Lo conocía un poco. ¿Por qué? Por nada, dije. Me vino la pregunta a la cabeza. Sofía asintió. Volvió al café. Y yo me quedé mirando cómo le temblaba ligeramente la mano cuando dejó la taza en el plato. Sofía no tiembla. Sofía no se pone nerviosa. Sofía es la persona más difícil de desestabilizar que he conocido en mi vida. Pero ahí estaba, la mano, el temblor, pequeño como un susurro, pero yo lo vi. Esa noche, cuando Daniel se fue a la ducha, cogí mi teléfono y entré en la web de mi operadora. Busqué el historial de llamadas de los últimos 3 años. Tardé un rato en ubicarme, en encontrar el mes correcto, en ir hacia atrás lo suficiente. 3 meses antes de la noche en el bar. Busqué el número de Sofía en mis contactos para tenerlo a mano. Luego comparé. No encontré nada en mi historial. Era lógico. Lo que buscaba no era en mi teléfono. Pero tenía acceso a la cuenta compartida que Daniel y yo teníamos en la operadora. Uno de esos planes de pareja que habíamos contratado el primer año porque salía más barato. Tenía acceso desde la app. No era algo que usara nunca. Lo intenté. La app me pidió la contraseña. La introduje. La misma que Daniel había puesto el día que lo contratamos, que me había dicho en voz alta mientras yo lo añadía a mis notas. Entré. Y ahí estaba. Su historial. Fui directa. 3 meses antes de que nos conociéramos. Busqué el número de Sofía. No tardé mucho en encontrarlo. 4 llamadas. En 2 semanas. La última, 3 días antes de la noche en el bar. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Oí el agua de la ducha parando. Cerré la app. Dejé el teléfono boca abajo. Cogí el libro que tenía en la mesita y lo abrí en cualquier página. Daniel salió del baño con el pelo mojado y una sonrisa de las suyas. ¿Estás leyendo? Sí, dije, sin levantar los ojos del libro. Me dio un beso en la cabeza y se metió en la cama. Yo seguí mirando el libro. Las palabras no llegaban. Eran solo formas negras sobre papel blanco. Tardé 2 días en volver a llamar a Sofía. Esta vez no la llamé para quedar. La llamé a las 11 de la noche, cuando sabía que estaría sola porque siempre se quedaba despierta tarde y siempre estaba sola a esa hora porque así era su vida y así le gustaba. Contestó al tercer tono. Valeria, ¿estás bien? Vi las llamadas, dije. Silencio. Un silencio largo, de esos que tienen forma propia, que ocupan más espacio que las palabras. ¿Qué llamadas? Las 4 que él te hizo antes de presentárnoslo. Sofía, las vi en el historial de la cuenta compartida. Otro silencio. Y entonces algo que no esperaba. No una negación. No una explicación rápida y ordenada, de esas que la gente tiene preparadas cuando sabe que el momento va a llegar. Un sonido pequeño,
casi imperceptible, como si algo dentro de ella se rompiera en un sitio donde yo no podía verlo. Lo que me contó tardó casi una hora. Me lo contó despacio, con pausas, retrocediendo a veces para añadir un detalle que había olvidado o que había decidido en el último segundo no omitir. Me lo contó de la manera en que se cuentan las cosas cuando llevas mucho tiempo callándolas, con esa mezcla de alivio y vergüenza que tienen las confesiones verdaderas. Daniel la había contactado por Instagram 3 meses antes de esa noche. Le dijo que tenían amigos en común, lo cual era verdad, y que había visto fotos de ella en el perfil de alguien y quería conocerla. Le pareció atractivo, le pareció interesante. Quedaron. Pero Daniel no estaba interesado en Sofía. Eso tardó una cita en quedar claro. Lo que quería era hablar de ella, de mí, de la persona que aparecía en las fotos de Sofía, la amiga de toda la vida, la que vivía sola, que acababa de salir de una relación larga, que trabajaba desde casa y tenía una vida bastante tranquila. Sofía me lo dijo así, con esas palabras exactas. Y mientras hablaba, yo escuché algo que me costó procesar. Habló de mí como si me describiera a alguien que no conocía. Porque eso era lo que había hecho. Me había descrito a Daniel como si yo fuera un perfil, una ficha, un conjunto de características seleccionadas. Pensé que le gustabas, me dijo, que quería conocerte porque le parecías interesante, que era algo normal. ¿Y cuándo dejó de parecerte normal? Pausa. Hace unos 6 meses. 6 meses. Sofía llevaba 6 meses sabiendo algo que yo no sabía sobre el hombre con el que vivía. 6 meses mirándome a la cara, quedando conmigo, preguntándome cómo estaba y guardando algo que me pertenecía. Quise decirle todo eso. Quise decirle que era una traición, que por mucho que le diera miedo, por mucho que él la tuviera atrapada en lo que fuera que la tenía atrapada, había una línea que no debería haber cruzado. Pero no dije nada de eso, porque algo en su voz me lo impidió. No era la voz de alguien que ha elegido ponerse de parte del malo. Era la voz de alguien que ha intentado durante 6 meses encontrar la manera de hacer lo correcto sin saber cuál era, y que se ha equivocado, y que lo sabe. ¿Qué tienes sobre ti?, le pregunté. Silencio. Sofía, cosas de hace tiempo, dijo al final. Cosas que no quiero que salgan. ¿Qué tipo de cosas? No me respondió a eso. Y yo no insistí. Había cosas que Sofía necesitaba guardar para poder seguir siendo Sofía. Lo entendí. No lo perdoné, pero lo entendí. Y yo decidí en ese momento que no iba a presionar, que ya habría tiempo, que lo importante era lo que acababa de aprender. Daniel no había llegado a mi vida por casualidad, había llegado por diseño. Sofía era la puerta, yo era el destino, y nadie me había preguntado si quería ser llegada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de la cama mucho tiempo. La habitación estaba a oscuras. Daniel dormía a mi lado. Respiraba despacio, regular, con esa calma que yo había encontrado reconfortante durante 2 años y que ahora me parecía calculada. ¿Cómo se duerme así alguien que hace lo que él hace? ¿Cómo se apaga la cabeza? O quizás era exactamente al revés. Quizás para él esto no era nada que requiriera culpa ni insomnio. Quizás era solo un proyecto, uno más, en marcha. Pensé en el cuaderno, en las 80 páginas, en la letra ordenada y metódica. Pensé en cuánto tiempo le habría llevado llenarlo, y pensé en que yo, durante todo ese tiempo, había estado durmiendo a su lado convencida de que era la persona más afortunada del mundo por haberlo encontrado. Al día siguiente busqué en internet. No sabía exactamente qué buscaba. Empecé por los síntomas, los míos: el pelo, el sueño, la desorientación nocturna, la boca pastosa por las mañanas. Los puse todos juntos en el buscador con la esperanza de que me dijeran que era ansiedad, que era tiroides, que era cualquier cosa que tuviera solución en una farmacia. Lo que encontré no tenía solución en una farmacia. Tardé un rato en llegar ahí. Pasé por páginas de anemia, de falta de hierro, de hipotiroidismo. Nada encajaba del todo. Luego encontré un artículo en una web de medicina integrativa.
Lo leí sin saber muy bien por qué me había detenido ahí. Hablaba de ciertos compuestos vegetales, de plantas que en dosis bajas, administradas de manera continuada, podían interferir con el sistema nervioso, alterar el sueño, producir caída de cabello, generar una dependencia química suave, del tipo que no da positivo en análisis estándar, porque los médicos no lo buscan si no tienen razón para buscarlo. Releí ese párrafo 3 veces. Del tipo que no da positivo en análisis estándar. Cerré el ordenador. Lo abrí otra vez. Busqué el nombre de las plantas que mencionaba el artículo. Luego busqué el té que Daniel me preparaba. El que había en nuestra cocina, en ese bote de cristal sin etiqueta que él había traído de casa de su madre, según me dijo, porque era una mezcla especial que ella preparaba. No había manera de saber exactamente qué contenía ese bote, pero sí había una manera de averiguarlo. Esperé a que Daniel saliera. Cogí el bote del armario, lo olí. Tenía ese olor suave y un poco dulce que siempre me había parecido agradable. Lo llevé al cuarto de baño, lo puse bajo la luz fuerte del espejo y miré el contenido con atención. Parecía una mezcla de hierbas secas, nada extraordinario, nada que pudiera identificar con certeza. Pero guardé una muestra en una bolsita de plástico que cerré y metí en el bolsillo interior de mi bolso. En el bolsillo donde Daniel no miraría aunque mirara. Luego volví a poner el bote en su sitio. Luego me lavé las manos. Y luego me apoyé en el lavabo y miré mi cara en el espejo un momento largo. Estaba pálida, tenía ojeras, el pelo recogido en una coleta que antes no me hacía falta porque tenía volumen suficiente para llevarlo suelto, dejaba ver más cuero cabelludo de lo que me gustaba. 2 años y medio. Eso era lo que llevaba en este piso, en esta vida, al lado de este hombre. ¿Cuánto tiempo llevaba el bote en la cocina? Desde el primer mes que viví con él, quizás antes. Quizás lo trajo el día que me ayudó a hacer la mudanza. Esa noche hice algo que no había hecho en semanas. Llamé a mi médico y pedí cita. No para hablar de pelo ni de sueño, para pedir un análisis específico. Sabía que tendría que explicarlo de una manera que no sonara a lo que era. Que no sonara a, creo que mi pareja me está envenenando lentamente. Porque eso no es algo que uno diga en una consulta de médico de cabecera sin consecuencias. Dije que había leído sobre ciertas deficiencias nutricionales, que me preocupaban algunos síntomas, que quería un análisis completo, más específico que el anterior. La médica me dijo que lo tramitaba. Colgué, y me di cuenta de que era la primera vez en meses que hacía algo por mí misma sin pedirle permiso a nadie, sin pensar en si le parecería bien a él, sin calcular si cambiaría algo en la dinámica de casa. Era un análisis de sangre, y me sentía como si hubiera cruzado una frontera. Daniel llegó con flores esa tarde. No era ninguna fecha especial, solo flores, de esas que se compran en el mercado, envueltas en papel de periódico, con un punto de desorden que parece espontáneo, pero que en él nunca era espontáneo. Me las dio con una sonrisa. Sin motivo, dijo. Las cogí, le di las gracias, las puse en un jarrón. Y mientras buscaba el jarrón en el armario, de espaldas a él, me pregunté cuántos de esos gestos sin motivo de los últimos 2 años habían tenido un motivo que yo desconocía. ¿Cuántas flores? ¿Cuántas cenas improvisadas? ¿Cuántos días en que llegó antes de lo esperado y me dijo que había pensado en mí y había querido volver a casa? ¿Pensaba en mí o pensaba en el proyecto? ¿Había diferencia para él? Puse las flores en el jarrón y las coloqué en la mesa del salón y le dije que eran preciosas. Él me rodeó la cintura con los brazos desde atrás y me dijo algo al oído que no voy a repetir porque pertenece a ese tipo de intimidad que duele más cuando sabes que era mentira. Cerré los ojos, respiré y pensé, todavía no, todavía no. Había algo más que no encajaba y que tardé otro día en ubicar. Si Daniel había buscado a Sofía para llegar a mí, si había planeado ese primer encuentro con meses de anticipación, si sabía exactamente quién era yo antes de que yo supiera quién era él, ¿por qué yo? Esa pregunta me estuvo dando vueltas sin parar. No era vanidad al revés. No era la versión angustiada de
¿Por qué me eligió? Era otra cosa. Era, ¿qué tengo yo que necesita él? Porque alguien que hace lo que hace Daniel no lo hace sin motivo. No dedica meses a construir una relación, a llenar 80 páginas con información sobre una persona, a administrarle algo en el té noche tras noche, por capricho. Hay una lógica ahí dentro, una lógica que yo no veía todavía. Y eso era lo más aterrador de todo. No que fuera malo, sino que fuera metódico. Los malos por impulso se detienen, se arrepienten, cometen errores, se delatan. Los metódicos no se detienen, solo terminan cuando han conseguido lo que querían. Y yo aún no sabía qué era. Volví al cuaderno esa noche. Esta vez lo saqué de debajo de la cama. Daniel estaba en el salón. Yo dije que tenía jaqueca y me metí en el cuarto. Puse música baja para que pareciera que descansaba. Abrí el cuaderno por la primera página. Leí cada entrada. Tardé casi una hora. Las páginas interiores, todas. Las tapas, no las miré. No se me ocurrió que pudiera haber algo fuera de las páginas. Lo leí como quien lee un informe, sin emoción o intentando no tener emoción, porque si me dejaba sentir lo que quería sentir, no iba a poder terminar de leerlo. Había entradas de los primeros días, de cosas que yo le había contado y que yo misma había olvidado. Había entradas de momentos que recordaba perfectamente, pero que él describía desde un ángulo que no era el mío, con un lenguaje que no era de amor, sino de análisis. Reacción ante el conflicto, evitación. Prioriza la calma sobre la resolución. Punto de presión, el miedo al abandono. Activar con prudencia. Activar con prudencia. Yo era un sistema que había que operar con cuidado. Llegué a la última página. La foto, la mujer, errores a corregir. La miré más tiempo que la primera vez, y esta vez sí la reconocí. No su cara, no su nombre, sino el contexto. Había una parte de la imagen, detrás de ella, que yo había pasado por alto la primera vez. Un cartel, un negocio, una calle que conocía porque estaba a 10 minutos de donde vivíamos. Esa mujer no era de otra ciudad. Estaba aquí, a 10 minutos, y Daniel ya tenía su foto. Cerré el cuaderno. Lo volví a dejar en su sitio. Salí del cuarto con la cara lo más tranquila que pude. Daniel levantó los ojos de la pantalla cuando entré al salón. ¿Mejor? Sí, dije. Mucho mejor. Me senté a su lado. Apoyé la cabeza en su hombro, y él me rodeó con el brazo, y siguió viendo lo que estuviera viendo, y yo seguí mirando la pantalla sin ver nada en absoluto, porque acababa de entender algo que cambiaba todo. El cuaderno no era el final de algo, era el comienzo de lo siguiente. Y lo siguiente ya tenía nombre, o mejor dicho, tenía cara. Los 10 días siguientes los viví en dos capas. Por fuera, igual que siempre, desayuno, trabajo, cenas tranquilas, conversaciones normales sobre cosas sin importancia. Una pareja cualquiera llevando una vida cualquiera. Por dentro, otra cosa. Había empezado a dormir de otra manera. No el sueño oscuro de antes, ese sueño sin orillas en el que me hundía demasiado rápido y del que salía más cansada que al entrar. Este era más ligero, más mío. Me despertaba a veces en mitad de la noche y sabía dónde estaba, sabía quién era. El pelo también había cambiado. Seguía encontrándolo en el cepillo, pero menos, notablemente menos. Eran cambios pequeños, del tipo que nadie nota si no sabe lo que busca. Pero Daniel lo notó. No dijo nada al principio, solo miraba, con esa atención suya que yo antes llamaba cariño y que ahora reconocía como lo que era, monitoreo. La misma mirada que le dedicaría a un experimento que empieza a dar resultados inesperados. Una mañana me preguntó si había cambiado algo en mi rutina. Se lo dije con naturalidad, que estaba intentando beber más agua, que había empezado a caminar un poco más, que había leído que el ejercicio suave ayudaba con el sueño. Él asintió. Pero algo en su cara cambió. Era difícil de describir, como cuando un músico escucha una nota que no estaba en la partitura. No es alarma todavía, es extrañeza. Es el momento justo antes de que algo empiece a salirse del guión.
La primera vez que vi esa expresión en Daniel, entendí algo que no había entendido antes. Él tampoco era invulnerable. Y eso, por alguna razón, me dio más miedo que todo lo anterior. Fue un jueves cuando volví al cuaderno por última vez. Daniel tenía una reunión que se alargaría hasta tarde. Me lo había dicho esa mañana, con su puntualidad habitual para informarme de sus ausencias, esa puntualidad que yo siempre había interpretado como consideración y que ahora veía como control de variables. Saqué el cuaderno de debajo de la cama. Lo abrí en la última página. La foto, la mujer, errores a corregir. Pero esta vez no me detuve ahí. Esta vez lo giré, la contraportada. Y vi algo que en las veces anteriores había pasado por alto porque no había buscado. Nada en la contraportada, nada fuera de lo esperado. Pero entonces recordé algo, una fecha, la fecha del recorte de periódico de Elena. 2 años y 8 meses atrás. La había leído tan rápido que casi la había olvidado. La saqué del cuaderno, la miré. 6 dígitos. Día, mes, año, abreviado. Era una suposición. Una locura probablemente. Fui al armario. Marqué los números. La caja se abrió. Luego fui al dormitorio, al armario de Daniel. En el estante de arriba, detrás de una caja de cartón donde guardaba documentos de la empresa, había algo que yo había visto muchas veces sin prestarle atención. Una caja fuerte pequeña, del tamaño de un neceser, con un teclado numérico. Siempre había pensado que guardaba ahí el pasaporte. Documentos importantes, las cosas que la gente guarda en cajas fuertes. Marqué los 6 dígitos. La caja se abrió. Dentro había un sobre, y debajo del sobre, otro cuaderno, de tapa dura, azul marino, exactamente igual que el primero. Lo cogí. Noté el peso en las manos, un peso diferente al del primero, más ligero, como si tuviera menos páginas. Lo abrí. La primera página decía un nombre. No era el mío. Elena. La segunda página tenía la misma estructura que el mío. Una lista, miedos, fechas, contexto, la misma letra ordenada y metódica de Daniel. Las mismas entradas clínicas y frías que describían a una persona como si fuera un mapa de territorio que había que atravesar. Pasé las páginas. Había entradas de 2 años y medio atrás, 3 años, más. Y luego, en mitad del cuaderno, las entradas se detenían. Sin advertencia, sin entrada final que cerrara algo. Solo una página llena y la siguiente en blanco. Y después de la página en blanco, metido entre las hojas, un recorte de periódico doblado en 4. Lo saqué con cuidado, lo desdoblé. Era una noticia breve, del tipo que ocupa 4 párrafos en la página interior de un periódico local. Sin foto. Hablaba de un accidente de tráfico. Una mujer de 30 años, sola en el coche. Carretera de montaña, noche de lluvia, un tramo sin quitamiedos. El nombre era Elena Vargas. La fecha era de hace 2 años y 8 meses. Me senté en el suelo del armario con el recorte en la mano. No fue un pensamiento lo que tuve en ese momento, fue una comprensión. Del tipo que no llega por partes sino de golpe, como cuando enciendes la luz en una habitación a oscuras y de repente está todo ahí, todo al mismo tiempo, sin poder elegir qué mirar primero. Yo no era la siguiente. Yo era la reemplazante. Daniel había tenido a Elena antes. La había estudiado igual que me estudiaba a mí. Había llenado un cuaderno con sus miedos, con sus reacciones, con los puntos donde presionarla. Había construido con ella algo parecido a lo que había construido conmigo. Y luego Elena había muerto en una carretera de montaña una noche de lluvia. Accidente. Esa palabra en el periódico. Ese adjetivo que no necesita explicación, que cierra el caso antes de que nadie haga preguntas. Yo había llegado 8 meses después, a través de Sofía, por diseño. Me pregunté cuánto tiempo le había llevado encontrarme, cuánto tiempo había tardado en localizar a la persona adecuada, con el perfil adecuado, los miedos adecuados. Me pregunté si Elena también había llegado a través de alguien, si también había habido una amiga, un bar, una noche que parecía casual. Me pregunté cuántas veces había hecho esto, si había más cuadernos,
si la caja fuerte era lo único que guardaba. Pensé en algo más. En el cuaderno de Elena, las entradas se cortaban de golpe, sin cierre, sin una última página que resumiera algo, solo blanco después del último registro, como si la mano que escribía se hubiera detenido a mitad de frase. En el mío, las entradas seguían. Eso significaba que yo todavía era útil, que el proyecto no había terminado, que había algo que Daniel todavía necesitaba de mí, que no había terminado de extraer. Y esa palabra, extraer, me vino a la cabeza sin que yo la buscara, y se quedó ahí clavada, porque era exactamente eso. No era una relación, era una extracción, metódica, prolongada, diseñada para que yo no sintiera el momento exacto en que me vaciaban. Como el té, poco a poco, noche a noche, sin que doliera lo suficiente para que nadie lo notara. Volví a doblar el recorte. Lo metí entre las páginas del cuaderno, exactamente donde lo había encontrado. Dejé el cuaderno en el sobre, cerré la caja fuerte, volví a poner la caja de cartón delante, todo en su sitio, todo exactamente como lo había encontrado. Luego me fui al baño y abrí el grifo del agua fría y puse las manos debajo hasta que dejé de temblar. Tardó un rato. Me miré en el espejo. El mismo espejo donde 2 semanas antes había visto el pelo menos y la piel apagada, y los ojos de alguien que no dormía bien. Ahora me veía diferente. No mejor exactamente, más despierta. Pensé en Elena Vargas. Pensé en si había habido un momento en que ella también supo. Un momento en que algo no encajó y lo vio. Un recorte de periódico que ella nunca llegó a encontrar porque el cuaderno que le correspondía no llegó a tener una última página. Pensé en la mujer de la foto, la que vivía a 10 minutos, y pensé que el tiempo que yo tenía no era infinito. Entonces lo recordé. No sé por qué lo recordé en ese momento. Quizás porque el cerebro guarda ciertas cosas hasta que está listo para usarlas. Quizás porque hacía falta llegar hasta ahí para que tuviera sentido. La primera noche, el bar, la presentación de Sofía, la mano de Daniel en la mía. Y después, más tarde, cuando ya llevábamos un rato hablando, y yo estaba en la barra pidiendo algo, y él se me acercó por detrás y dijo algo en voz baja. Me llamó por un nombre que no era el mío. Elena. Lo dijo claro, sin dudar, como quien dice el nombre de alguien que lleva mucho tiempo en la cabeza y sale solo. Luego se corrigió de inmediato. Se disculpó. Dijo que lo sentía, que había confundido, que tenía una amiga con ese nombre y a veces se le escapaba. Lo dijo con una sonrisa levemente avergonzada que en su momento me pareció adorable. Yo me reí. Le dije que no pasaba nada. Y no le pregunté quién era Elena. Nunca le pregunté. Porque en ese momento me pareció irrelevante. Porque era la primera noche y había 1000 cosas más interesantes de las que hablar. Porque no tenía ninguna razón para pensar que ese nombre importaba. Ahora sabía que importaba. Ahora sabía que todo lo que Daniel había construido conmigo empezó en ese momento, en esa barra, con ese nombre dicho en voz baja contra mi oído. No fue un error, fue una prueba. Quería ver cómo reaccionaba, si preguntaba, si me ponía celosa, si necesitaba saber. Y yo no pregunté, lo cual me convirtió en exactamente lo que él buscaba. Alguien que confía demasiado. Alguien fácil de convencer de que lo que ve es todo lo que hay. Pasé su primera prueba sin saberlo. Y desde ese momento empezó el cuaderno. Saqué el teléfono. Fui a la galería de fotos. Busqué la foto que había hecho de la mujer del cuaderno, la que vivía a 10 minutos, la que tenía escrita debajo la frase «Errores a corregir». La miré un momento. Luego fotografié las páginas del segundo cuaderno. Todas. El recorte de periódico por ambas caras. La portada con el nombre de Elena. Luego fotografié las páginas del primero. Las que tenían mi nombre. Las que tenían mis miedos. Las que describían cómo operarme. Tardé 20 minutos. Cuando terminé tenía en el teléfono la historia completa. O la que podía documentar. La que tenía forma de prueba, aunque no fuera suficiente para un juzgado. No iba a ir a un juzgado. No todavía. Busqué a la mujer de la foto.
No era difícil. Había un cartel en el fondo de la imagen, el nombre de un negocio. Busqué el negocio. Encontré una cuenta en redes sociales. Encontré un perfil. Se llamaba Carmen. Tenía 31 años. En sus fotos salía sola la mayoría de las veces, a veces con amigas, en ninguna con una pareja. Todavía. Le escribí desde una cuenta que no usaba. Una cuenta vieja, sin foto, sin nombre real, que había creado años atrás para algo que ya no recordaba. Le escribí: no sé quién eres, pero él sí sabe quién eres. Y yo sé lo que hace. Revisa tus fotos de los últimos meses. Piensa si has conocido a alguien nuevo a través de una amiga. Si alguien te hace preguntas que parecen cariño, pero se sienten como un inventario. Si por las noches duermes de una manera que no reconoces como tuya. Si algo de esto te suena, guarda este mensaje. Él ya sabe que sé. Cuídate. Lo envié. No esperé respuesta. Cerré la app y guardé el teléfono. Después fui al salón. Me senté en el sofá, en el mismo sitio donde cada noche había bebido el té que él me preparaba, donde me había quedado dormida demasiado rápido, demasiado profundamente, en ese sueño sin orillas que no era mío. Miré la habitación. El orden de Daniel. Cada cosa en su sitio. La estantería con los libros alineados por altura. Las plantas en la ventana que nunca se le morían porque les ponía agua exactamente cuando necesitaban agua. La mesita con el jarrón donde yo había puesto las flores sin motivo de la semana pasada. Todo tan cuidado, todo tan controlado. Había vivido 2 años y medio dentro de un sistema que alguien había diseñado para contenerme, para estudiarme, para prepararme para algo que todavía no entendía del todo, porque la parte final del plan, el para qué, seguía sin tener respuesta clara. Pero ya no importaba el para qué. Lo que importaba era el ahora. Escuché la llave en la puerta. Las 8:20, más temprano de lo que había dicho. Daniel entró. Me vio sentada en el sofá. Sonrió. Pensé que estarías durmiendo. No tenía sueño, dije. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada. Se quitó el abrigo. Vino al salón y se sentó a mi lado con esa facilidad de quien está en su territorio. ¿Va todo bien? Lo miré. Durante un segundo, solo un segundo, consideré decirle todo. Contarle que había encontrado los cuadernos, que sabía lo de Elena, que sabía lo del té, que sabía que Sofía había sido el anzuelo y yo el objetivo, y que nada, absolutamente nada de los últimos 2 años y medio había sido lo que parecía. Consideré ver su cara en ese momento. Quería verla. Eso sería mentira si no lo reconociera. Había una parte de mí que quería plantarle los 2 cuadernos en la mesa, el recorte de periódico, las fotos del historial de llamadas, y mirarlo mientras lo procesaba. Quería que supiera que yo sabía, que no había funcionado, que yo no era Elena. Pero no lo hice, porque había algo que Daniel me había enseñado sin querer, algo que yo había aprendido de él a su pesar. La información es poder solo mientras el otro no sabe que la tienes. Él lo había practicado conmigo durante 2 años y medio. Había sabido cosas de mí que yo no sabía de mí misma, y las había guardado, y ese silencio le había dado una ventaja que yo nunca había podido ver, porque no sabía que existía. Ahora era yo quien sabía, y él no lo sabía. Eso me daba, por primera vez desde que encontré el cuaderno, algo parecido al control. «Todo bien», dije, y le sonreí, la misma sonrisa de siempre. La sonrisa que él tenía catalogada en alguna página del cuaderno como señal de que yo estaba cómoda, tranquila, sin sospechas, que le había funcionado durante 2 años y medio, y que esa noche era mía. Él me devolvió la sonrisa, y ninguno de los dos dijo nada más. Esa noche no preparó el té. No sé si fue porque notó algo. No sé si fue porque decidió esperar. No sé si fue porque el experimento estaba entrando en una fase nueva que yo no conocía todavía. Me fui a la cama antes que él. Apagué la luz. Y por primera vez en meses, en lugar de hundirme en ese sueño oscuro y ajeno, me quedé despierta en la oscuridad, escuchando los sonidos del piso, sus pasos, el agua del grifo, el ruido suave de la puerta del armario abriéndose.
Pausa, cerrándose. Pasos de vuelta al salón. Lo imaginé ahí, en el silencio, con los números de la caja fuerte en la cabeza y algo que no encajaba todavía, pero que empezaba a tomar forma. Pensé en Elena Vargas. Pensé en la carretera de montaña. Pensé en Carmen, que en ese momento quizás estaba mirando su teléfono y leyendo un mensaje de una desconocida que le decía que tuviera cuidado. O quizás no lo había leído todavía, o quizás nunca lo leería. No lo sabía. Hay cosas que uno hace sin saber si sirven de algo, sin garantías, sin poder controlar lo que pasa después. Las hace porque es lo único que puede hacer con lo que tiene. Yo había hecho lo único que podía hacer con lo que tenía. No sé qué pasó después. O sí sé. Pero esa parte, aún no estoy lista para contarla.